Hola amigos, hola hermanos, el Señor les bendiga y en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un tema tan hermoso, tan especial y me parece que tan oportuno por la situación que estamos viviendo o que nos está tocando vivir, ¿no? A nivel no solamente de Argentina, también a nivel global, a nivel mundial. El tema de hoy es milagros en la escasez. ¿Saben ustedes que el tema de los milagros lo encontramos en prácticamente en todas las páginas de la Biblia? Por todos lados usted, mientras va leyendo la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, vemos cómo de alguna manera o en algún momento aparece un milagro. Un milagro es una intervención divina, es una intervención del Señor en un momento dado donde parece que se rompen las leyes naturales y el Señor llega en auxilio de alguna persona que lo está necesitando, especialmente algunos de sus hijos, algunos de aquellos que creyeron y están siguiendo al Señor. Por eso quiero compartirte esta palabra en este tiempo, porque seguramente vos estás buscando al Señor, estás tratando de seguirlo al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza, como lo dice la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios. Y tal vez en algún momento de escasez, como en este caso, de una situación económica, donde estaba en peligro incluso la vida, estaba en peligro la salud de las personas, y de manera especial estaba en peligro la vida y la salud de el profeta Elías, que es de quien quiero hablarte, pero no solamente de él, sino también había una señora, una viuda y su hijo, donde también estaba en peligro de muerte, estaba en peligro la vida de esa pequeña familia. En un momento muy difícil que estaba viviendo el país por causa de sus pecados, por causa de la dureza del corazón y lo que especialmente la palabra de Dios le llama idolatría. Bueno, este país estaba viviendo esa situación y entonces ahí ocurre algo tremendo que nos deja perplejos, maravilloso, que quiero analizar un poquito, compartirlo con todos ustedes en este momento. Siempre los milagros ocurrieron en la Biblia y aún después que se termina de escribir la Biblia, desde hace 2000 años a esta parte, hemos visto tantas veces la mano del Señor, hemos visto tantas veces cómo el Señor viene, interviene, cómo el Señor se manifiesta personalmente, obrando a favor de sus hijos. Y bueno, vamos a leer esta historia tan interesante, tan hermosa, que lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Ahí está esta historia, que muchos de ustedes tal vez ya lo han leído o han escuchado algo sobre esta historia. Quiero entonces leerla nuevamente y seguramente el Señor tiene algo nuevo para tu vida y para mi vida también. Me encanta esta historia, realmente más que me encanta, me conmueve ver lo que sucede aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 en adelante, y voy a leer esta porción de la palabra de Dios en la versión NTV, que dice así: Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, la que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme
un bocado de pan, simbolizando comida, ¿no? Tráeme un bocado de pan, algo para comer. Versículo 12 dice, pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios. Miren qué interesante cómo ella responde. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos porque era un tiempo de hambruna, de escasez, de sequía. Y dice, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, no tengas temor. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, mi Dios, al quien yo sirvo, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella, miren qué impresionante lo que hace esta mujer. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Se calcula que fueron 2 años y medio que duró el milagro de la multiplicación del aceite, de harina. 2 años y medio, no fueron una semana, no fueron un mes. 2 años y medio calculan los estudiosos, los comentaristas bíblicos, que duró semejante milagro, impresionante. Y termina diciendo la porción que estamos leyendo. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de su profeta, por medio de Elías. Maravilloso, un milagro en medio de la escasez. Pensaba en este tiempo que nos está tocando vivir, de cuarentena, donde muchos no han podido salir a trabajar, han tenido que vivir con los recursos que tenían, con algo que les han prestado o alguna ayuda que recibieron por parte del gobierno de nuestro país. Pero la cosa muchas veces se puso muy difícil y entonces el Señor creo que me llevó a pensar en milagros en la escasez, porque cuando comienza el tiempo de la cuarentena, una de las oraciones que hicimos en nuestra iglesia, no sé si te acordarás, es pedir al Señor milagros en este tiempo, que no falte el alimento, no falte la comida, pero además nos animamos a pedir más todavía, que incluso sobrara, que incluso el Señor en este tiempo de cuarentena, de dificultades, nos sorprendiera aún en el área económica. Y yo quiero decirles que lo que leo en este pasaje es lo que hemos podido estar viviendo en este tiempo, y a esto le agrego testimonio de muchos hermanos que nos han dicho que en este tiempo han podido comprar cosas, en este tiempo han podido ver la mano del Señor. Bueno, ¿qué vemos en este pasaje? ¿Qué vemos en esta historia? Primeramente vemos a un hijo de Dios, al profeta Elías, a una persona que está sirviendo al Señor en un momento muy difícil, pero una persona que atraviesa esos momentos siempre en obediencia. Aquellos que conocemos un poquito más de la historia de Elías, nos damos cuenta que la situación no comienza con lo que ocurre en Sarepta, en Sidón de Sarepta, sino esto viene de antes. Y vemos al profeta Elías
obedeciendo al Señor en cada paso, en cada situación, en cada cosa que le toca vivir. Siempre la obediencia. En segundo lugar, vemos aquí una palabra específica que el Señor le da. Vete a la a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. A ese lugar quiero que vayas. Y Elías sale, deja el lugar donde estaba cómodo, tranquilo, bien alimentado por parte de los cuervos, deja ese lugar y se va a esta aldea, la aldea de Sarepta. Y ahí el Señor le dice, le he dado orden a una viuda que no tiene nada, que piensa que va a comer su último bocado de alimento, de comida, y luego con su hijo, por la gran hambruna que había en todo el país, parece que ella suponía o pensaba que iba a morir. Entonces, una palabra específica. Qué importante quiero decirte en este momento que vos puedas conocer la palabra del Señor. Vos puedas conocer bien, puedas profundizar en todo lo que Dios ha prometido para sus hijos, te ha prometido para ti. Por eso es tan importante que vos lo sepas, para que te puedas mover en la vida, en este tiempo y en toda tu vida, te puedas mover no en base a lo que digan los gobiernos, no en base a lo que digan los economistas en el área de la economía, de las finanzas o en cualquier área de la vida, sino en base a lo que Dios dice en su palabra. Ahí está una de las claves de este milagro. Elías se movió en base a la palabra que Dios le había dado. Y yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que los milagros ocurren en este tiempo, siempre que nosotros podamos movernos en base a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y algo más es que, fíjense, la fe de Elías. Impresionante la fe de este hombre. Cómo este hombre, por su fe, decíamos recién, obedece todo lo que Dios le ha dado. Y le dijo que fuera una viuda que no tenía nada. Y Elías fue a la casa de esta viuda y se encontró en esta aldea con la viuda que estaba juntando un poco de leña para hacer su última comida y después esperar la muerte. ¿Qué podía darle esta viuda a Elías si no le quedaba prácticamente nada? Pero miren la fe. Es la fe de un niño, es la fe que cree todo lo que Dios dice. Esta es la fe verdadera, esta es la fe que nosotros debemos tener. Y si no la tenemos, debemos esforzarnos en cultivarla para que esa fe aparezca en nuestra vida. Y cuando veamos que las cosas son muy difíciles que ocurran, nosotros podamos decir, si Dios lo ha dicho, si el Señor lo ha prometido en su palabra, va a suceder exactamente como el Señor lo dice. La fe de un niño. Esta fue la fe que tenía Elías. Todo comienza en esta historia cuando una vez dice Santiago, el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, que Elías, por orden de Dios, oró fervientemente para que no lloviera. Escuchen bien, Elías oró fervientemente de parte de Dios para que hubiera sequía en esa zona, en esa tierra, para que el corazón de ese pueblo se volviera al Señor. Y oró fervientemente, dice la Biblia, para que no lloviera. Esto nos dice el apóstol Santiago en su libro. Y miren qué interesante que es esto, orar fervientemente. Luego que ora fervientemente, va delante del rey y le dice que por mucho tiempo no va a llover y por mucho tiempo va a haber sequía hasta que el mismo profeta lo diga. Y después de hablar con el rey, sale huyendo, sale escapando y el Señor le dice que vaya al arroyo de Querit en la desembocadura del río Jordán, donde el arroyo desemboca en el único río que hay en Israel, en el río. Y ahí dijo, quédate en ese lugar, porque yo voy a enviar los cuervos para que te traigan en la mañana y en la tarde
comida, para que te traigan pan y para que te traigan impresionante. Y Elías cree que los cuervos le van a traer pan y le van a traer comida. Miren la fe de Elías. Primero ora para que no llueva y no llovió. Luego obedece al Señor yendo al arroyo de Querit y después de un tiempo, bueno, se seca el arroyo. ¿Y qué hace Elías? Y entonces ahí viene la indicación de parte del Señor que se vaya a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, y a la casa de una viuda. Y sin pensarlo, sin analizarlo, sin cuestionar nada, sin razonar nada, Elías obedece. Amigo, hermano, esa es la fe. Esa es la fe que agrada al Señor. Cuando una persona solamente como un niño escucha lo que le dice el Señor y lo hace, lo obedece, sin cuestionar, sin dudar, sin comenzar con los razonamientos humanos que muchas veces, en lugar de ayudarnos a acercarnos al Señor, nos alejamos de Él y por lo tanto nos alejamos de su bendición. Pero aquí hay un problema. Porque cuando Elías llega y le comenta la situación a esta mujer, Elías tiene que decirle una de las frases más típicas que encontramos en la Biblia. Es la frase que también nos ayuda. Elías le tuvo que decir: mujer, no temas. Mujer, no temas de hacerle caso al Señor. Mujer, no temas de poner al Señor en primer lugar en la Biblia. Aquí encontramos una persona que era esta mujer viuda, que se estaba aferrando a lo poco que tenía, porque tenía miedo. Muchas veces nos pasa lo mismo, tenemos poquito y nos aferramos a ese poquito, tenemos miedo de perderlo, tenemos miedo de quedarnos sin nada. Y en segundo lugar, otro problema de esta mujer es que ella estaba esperando hacer la última comida y luego ya prácticamente llegaría la muerte. Esa era la esperanza que tenía esta mujer. Y mucha gente en nuestros días hoy están viviendo problemas, viviendo necesidades. ¿Y qué están esperando? Bueno, están esperando que la situación se complique, están esperando quedarse sin trabajo, están esperando que el dinero no les alcance, porque de acuerdo a lo que se está viviendo en el mundo y en nuestro país, pareciera que eso es lo más lógico y pareciera que eso es lo más razonable. ¿Sabes? A veces nosotros tenemos el temor metido en nuestros huesos, metido en nuestro corazón, y lo que esperamos de acuerdo a los anuncios que vemos en televisión o en los noticieros es lo negativo, lo malo. Pero hoy yo quiero darte esta palabra de esperanza que viene del Señor. El Señor te está diciendo: no temas, no temas, confía en mí. Pon tu vida en mis manos, pon tu corazón en mis manos, pon tu esperanza en mis manos y yo obraré. ¿Y qué pasó al final de todo esto? Es que la fe triunfó. ¿Por qué? Bueno, porque vieron el milagro suceder. Y con esto voy llegando al final. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, preparó la mujer el último plato de comida. La última comida, según ella, según el pensamiento, según el razonamiento humano, preparó la última comida. Pero no fue así. No fue la última comida. Porque después que preparó la última comida que ella pensaba, de repente había más harina y de repente había más aceite. Y yo me imagino, durante esos, como dijimos, 2 años y medio, hacían la comida y parecía que era la última, pero no era la última, porque después de cocinar volvía a haber harina, volvía a haber aceite. Y me imagino en la mañana cuando se levantaban para desayunar, preparaban algo de comer. Y yo no sé en qué momento ocurría la multiplicación. Tal vez en la noche, durante la noche, se multiplicaba harina, se multiplicaba el aceite.
o tal vez después de preparar la comida, pensaban que era la última comida, pero luego cuando iban a ver, bueno, había más harina, había más aceite. Así que yo no sé si esto ocurría en la mañana, el milagro de la multiplicación, o después de preparar cada comida, pero el asunto es que durante 2 años y medio hubo un milagro extraordinario. La multiplicación se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba, y dice la palabra del Señor que no faltó la comida en esa casa durante todo el tiempo que duró la sequía en ese país. ¿Sabes? Es impresionante ver cómo Dios organiza las cosas, porque la palabra Sarepta, el nombre de ese pueblo, significa alimento, significa carne, significa pesca, significa comida. Dios lo manda a ese lugar, a Sarepta, y ahí hay el milagro de la multiplicación. Elías era un siervo del Señor, sujeto a las pasiones, a las mismas inquietudes internas, pero era un siervo de Dios. Y el Señor nunca deja a sus siervos sin nada en sus manos, y lo que tenga que hacer, lo va a hacer para sostener a sus hijos, a los que confían en Él, a su pueblo, a su iglesia, para sostenerte a ti. Quiero terminar entonces de historia preciosa. Mi amigo, mis queridos hermanos que estás escuchando esta palabra, quiero darte como testimonio que el Señor una vez nos dijo: cada vez que sea necesario abrir el mar, yo lo abriré. Cada vez que haga falta abrir el mar, pensando en el mar rojo, yo lo abriré. Cada vez que haga falta hacer un milagro para ayudar, para sostener, para bendecir a mis hijos, a mi pueblo, lo haré. Un día nos dijo el Señor. Y en este tiempo hemos visto la mano de Dios. Si estás viviendo un momento especial, yo te invito a que ores fervientemente al Señor. Ores creyendo que el Señor te va a escuchar y que el Señor te va a responder. Ora con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Obedécele al Señor como lo hizo Elías. Ponlo al Señor en primer lugar, como lo hizo la mujer, esta viuda, cuando el profeta le dijo: hazme primero a mí, primero que coma yo y después ustedes. Obedécelo al Señor. Ponlo en primer lugar al Señor en tu vida. No tengas temor, dijo Elías, no tengas temor, porque el Señor dijo: no escaseará, no faltará. Y yo quiero decirte en este momento, no va a faltar la bendición del Señor en tu vida, en tu casa, con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus descendientes. No faltará la mano del Señor. La presencia de Dios no faltará en tu vida, en tu casa. La gracia del Señor no faltará. Todo lo que Dios ha prometido no faltará, y lo vas a ver todos los días de tu vida en esta tierra hasta que el Señor te lleve a su presencia. Que Dios te bendiga. Un milagro en la escasez.